Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Transformarte, el arte de la transformación. En este miércoles ya calurosito, bastante caluroso, 21 de abril, Día Internacional de la Tierra, según la ONU. Entonces ya habremos que empezar a hacer muchas cosas por la tierra, empezando desde la casa, todo lo que podemos hacer con el agua, con la basura, la gasolina del coche, etcétera, etcétera. Bueno, yo hoy les quiero presentar un programa con un tema muy novedoso, que es Tetra Healing, y para eso está aquí un especialista, Merichelle Anelo, que es terapeuta especialista en Tetra Healing. Hola Mary, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, platícanos un poquito de ti, de dónde eres, qué estudiaste y cómo fue que estás en esto del Tetra Healing, que es súper bonito, ¿verdad? Sí, muy interesante la técnica, sí. Muy novedosa, como dices. En México Exacto. Tiene, yo creo que tomando fuerza, aproximadamente 5 años. Sí, pues poquito. Sí, la verdad que sí. Sin embargo, la técnica viene desde mucho tiempo antes. Sí, ¿verdad? Como 20 años. Como 20 años, ¿verdad? que sí. Vamos a platicarlo durante el programa. Sí. Acerca de mí, mi nombre es Merichelle, nací en España, de muy pequeñita, sí. Me traen a México, mi familia es mexicana. Sí. Y bueno, desde los 13 años estoy en todos estos temas. De búsqueda. Sí, ¿verdad? De búsqueda, sí. Vengo de una familia muy católica, de una abuela súper católica, sí. Que, ella me llevó durante mis primeros 13 años, y ahí, de esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Me pasa un suceso, me enojo con Dios, y me lleva mi mamá a un centro de metafísica por primera vez, me acuerdo perfecto, el 6 de enero. Ajá. Tu regalo de Reyes. Sí, mi regalo de Reyes, a los 13 años. Y bueno, de ahí me enganché en todos estos temas, empecé con metafísica, con numerología, lo cual hasta la fecha practico, me apasiona. Y ahí empezó mi búsqueda. Trabajé muchos años, más de 10 años como hotelera. Ah, mira, tuve la oportunidad de viajar por muchos lugares, de conocer a diferentes personas. Sin embargo, era una constante el estar en estos temas, en la búsqueda, meditando, haciendo yoga, y demás. Y justo en un cambio de casa, uh-huh. en el año 2011, uh-huh. muy mal emocionalmente. Había dejado a mi papá y 6 años de historia, vivía en Cabo en esa época. Uh-huh. Y entonces llegó mi cuñado, Pedro Afif, llega y me hace un pequeño cambio, como una demostración, una probadita de Tetra Healing, y hace un cambio impresionante en mi vida. Y Pedro fue el que se trajo el Tetra Healing a México, ¿verdad? No realmente, no. Renata y Toño empiezan como ya a darle fuerza uh-huh. a la técnica. Ya había habido otra instructora de uh-huh. más tiempo, y había más gente como Elisa Palacios, que por ejemplo ella empieza Tetra Healing con videos, libros, uh-huh. De una forma a larga distancia, por sí. internet. Entonces ya había algunas personas que estaban involucradas en el tema. Sin embargo, Renata y Toño comienzan a dar presencia en el uh-huh. país uh-huh. como terapeutas. Sí, como ajá. representantes. De hecho, ahorita están como representantes de Latinoamérica. Ah, ok. Sí, Renata fue mi primera maestra, ¿no? Ni más ni menos. Sí, entonces, me da muchísimo gusto haber sido su alumna, ¿cómo no? Y seguir en contacto con ella. Y ellos son los que le dan ese impulso al país. Finalmente viene Vayana por primera vez me parece que hace 3 años. Ok, a ver, platíquenos quién es Vayana. Vayana, ok, empezamos con la técnica. Sí. Vayana Estival es la fundadora de la técnica. Okay. Estaban ubicados hasta hace poco en Idaho Falls, muy al norte de Estados Unidos, sí. pegadito a Canadá. Sí. ¿De dónde es el oso grizzly? ¿Dónde está ni menos. Sí. Sí. Ok, de ahí. Entonces ella descubre la técnica de una forma espontánea. Es una psíquica natural muy precisa, con un don muy lindo. Sí, una sensibilidad y un don, exacto. Sí, entonces ella descubre aproximadamente en el 95, uh-huh. esta técnica es cuando empieza a formularse a partir de una sanación espontánea que se pudo comprobar. A ver, y platícanos
Explícanos la nación. Ok. Ella había estado trabajando como guardia de seguridad en una planta nuclear. Ajá. Y ahí tuvo una intoxicación por mercurio bastante ok. fuerte en su cuerpo. Sí. Y entonces le habían diagnosticado un cáncer en etapa terminal, ya con un acortamiento de fémur bastante importante. Ya ella ya no caminaba, ya por sí sola usaba muletas. Sí. Y entonces lo que sucede es que ella practicó con 2 personas antes, primero con una tía que estaban en la montaña en un picnic y en un día de campo, y tenía una molestia bastante fuerte la tía, y ella, lo que ella hacía de conexión, esa sensibilidad que tenía, la aplica pidiéndole a Dios que la sanara. Ella lo explica así, y sorpresa, la señora está bien. Después con otro cliente, el cual le daba a ella masaje, y tenía una lesión bastante fuerte, de la misma forma pide que se sane, y se sana automáticamente. Ay, wow, sí. Qué maravilla. Entonces, cuando ve ella que esto está sucediendo, que tiene estos dones, sí, que responden allá arriba. Exacto. Ella después de mucho pedir, ¿no? Y de un diálogo de bastante tiempo, se realiza la sanación instantánea en su vida. O sea, el acortamiento se corrige, y ella sana. Wow. Había instituciones médicas que estaban involucradas en su enfermedad. Sí, claro. Entonces, de esta manera es como se puede comprobar que ella sana. Sí, ¿no? Sí, no es algo que ella se inventó, sino que sí, está ¿no? sustentado médicamente, Así que sí es cierto que sanó. Así es. Aparte es impresionante porque tú la ves y no camina mal. O sea, de haber tenido un acortamiento en su fémur, tú la ves y camina perfecto. Perfecta. Sí, perfecta. Para asombro de los médicos. Sí, claro, por supuesto. Sí. Sí. Entonces, así es como inicia la técnica, ¿no? Sí. Tras una promesa de ella, sí, claro. Porque sus hijos estaban pequeñitos. El papá de sus hijos es cuadraplégico, entonces sus niños se iban a quedar en adopción, entonces ella pide sanar. O sea, sí. Sí, y así es cuando ella hace el compromiso, que si ella sanaba, ella se iba a dedicar a contarle a la gente lo que ella podía hacer. ¿Qué pasó? ¿No? Ay, qué lindo. Y así empieza. Qué fuerte, pero qué lindo. Así es. Y así es como empieza. Así es como empieza. Muy interesante porque más adelante se empiezan a involucrar más personas y descubren que la técnica, como funciona, es a través de la actividad cerebral teta, que es la actividad cerebral que utilizamos durante el sueño, o en hipnosis, digamos que sería como utilizar ese estado mental, así es, para hacer todos estos cambios, pero eso ya se lo explicaron a ella mucho más adelante. Hasta ese momento no había ciencia involucrada. O sea, ella no sabía científicamente por qué es lo que ella hacía en la gente, que había curación. No, ella simple y sencillamente habla que ella subía su conciencia, un poquito arriba de su cabeza, y ahí se encontraba con esta energía maravillosa de Dios, y esa energía le respondía. Y podía ella hacer lecturas en otras personas súper precisas de qué era lo que le estaba sucediendo en distintos niveles, físico, mental o emocional. Claro. Y ya después esa parte, ese hecho, lo sustentaron científicamente. Sí, así es. Wow. Sí, ya después entra gente, psicólogos, te digo, hipnotistas, y ya se dan cuenta que se utiliza esta frecuencia cerebral, y con eso es con la que se trabaja durante la técnica. No es una hipnosis realmente, como en otras técnicas. Como en otras técnicas. Más sin embargo, con esta conexión con Dios, con esta conciencia de Dios, sí se accede ligeramente a esa frecuencia cerebral. Y en esa frecuencia cerebral llegan mucho más fácil al inconsciente. Así es. Y ahí es como resuelven todo lo que hay que resolver. Así es, hay un trabajo muy lindo de creencias. Ella empieza a sanar gente, ¿no? Empieza su trabajo con la técnica y sanan muchas personas. Pero continuamente sucedía que había personas que sanaban, otras que no, y las que no sanaban no se explicaba por qué no sanaban. Sí, aplicando la misma técnica, supongo, ¿verdad? Así es. Entonces se da cuenta que lo que pasa es que el inconsciente juega un papel muy
importante a las personas. Y entonces, si la persona tenía la creencia, por ejemplo, que el cáncer no se puede sanar, la persona tal vez se sanaba instantáneamente, pero volvía el cáncer. Okay. ¿No? Entonces ahí ella se da cuenta que hay que hacer un trabajo con creencias en el inconsciente para poder liberar a la persona realmente del problema. O sea, irse a la parte física y después irse a la parte más profunda, que es la emocional, que son ni más ni menos las creencias. Así es, sí, la emoción y la mental. Exacto, sí, claro. Sí, vamos, se trabaja en los 3 niveles. Sí. Entonces es una técnica muy completa, muy integral, porque trabaja no únicamente con el cuerpo, sino con la mente y con la emoción. Y hablamos de emoción mental cuando se hace un cambio de creencias, emocional cuando se cambia una emoción, o físico, literal, cuando se hace una sanación física. Qué padre, qué bonito. Pero realmente se hacen las 3. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Sí. O sea, en las 3 fases o en los 3 rangos del ser humano, pero se sanan las 3, porque al sanar una se sana la otra y los sana la otra. Así es. De hecho, yo creo que el trabajar con tus creencias y con tus emociones, estás de una manera muy importante previniendo muchas enfermedades en un futuro. Sí, claro. Entonces, a lo mejor podemos creer que el trabajo de creencias no es tan importante, pero yo he encontrado en la técnica que es muchísimo más importante que el trabajo físico inclusive. Es que yo no sé, bueno, seguramente estás de acuerdo conmigo en esto, pues es que el origen de lo físico pues son las creencias. Así es. ¿No? Sí. Y las creencias vienen, bueno, algunas desde mi percepción, ¿no? Desde que nace, pero la mayoría pues vienen de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos, tatarabuelos, que son 8 generaciones atrás. Sí, vayan a hablar hasta 7 generaciones. 7 generaciones, sí, exacto. Incluyendo, sí. Aunque no seamos conscientes de esa creencia, ahí está. Así es. Sí, ¿no? Sí. Y no te das cuenta hasta que empiezas a trabajar con ellas. Sí, yo creo que traemos un bagaje emocional y mental súper arraigado, súper fuerte de muchas generaciones atrás y que muchas veces está operando en nuestra vida, sobre todo quienes no trabajan con conciencia de una manera automática, todo ese bagaje, ¿no? Exacto, y hay unos que a la vida, pues en la vida les va bastante bien y bueno, qué bueno y qué padre, ni le rasques a las creencias porque están funcionando a tu favor. Pero hay personas que se atoran y que dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? O se enferman o les suceden cosas. Claro, sin embargo creo que a todos los seres humanos, sobre todo en estos tiempos, está llegando puntos bien importantes en todos, en cada uno de nuestra vida, a diferentes niveles, en los que sí estás teniendo que realizar cambios. Sí, ¿verdad? Sí, esas personas que siempre les va de maravilla, definitivamente qué bueno, pero creo que siempre hay algo y puntos de quiebre, ¿no? Sí, o sea, puntos hay alguna situación en la vida que ahí te está... Sí, que de repente te llega y que te mueve tanto. Claro. Sí, a todos los seres humanos tenemos. Que tienes que despertar, ¿no? Que tienes que cambiar, que tomar conciencia y corregir cosas que sí, a lo mejor no son tuyas, pero somos parte de ese clan. No, son nuestras desde el momento que nos están afectando en la vida, aunque no se originaron en nosotros. Así es. ¿No? Sí, claro, como parte del clan, claro que son nuestros. Exactamente así. ¿No? Y como nosotros los tenemos, pues ahora sí que una de las cosas que me movió a mí bueno, primero por mí a meterme en todo esto, pues para estar yo bien, y ya después, pues por mis hijos, claro, ¿no? Para tratar de filtrar pues todas aquellas creencias pues que me han tocado a mí para no pasárselas a ellos en la medida que yo lo puedo hacer, ¿no? Porque finalmente ellos ya también tendrán su trabajo que hacer. Claro, por supuesto. ¿No? Sí, porque también hay creencias que se están, ¿cómo se dice? Que se están aprendiendo, inclusive en un café de amigas, que tú dices no pasa nada, sí, claro. Alguien empieza a hablar, por ejemplo, de inseguridad, ¿no? Es que el lugar en el que vivo es inseguro. Y en el momento en el que tú dices que sí, ya te lo crees. Automáticamente está entrando la creencia al lóbulo frontal y se está haciendo parte de tu vida. Entonces, imagínate, ¿no? En una reunión, todos los hombres son iguales, cancelado. Sí, claro. Y tú dices que sí, automáticamente estás absorbiendo esa información y estás dándole poder en tu vida. Claro. Entonces, se absorben creencias, se aprenden cosas todo el tiempo. Y sobre todo, las creencias negativas. Desafortunadamente, no, porque vivimos en una cultura del sufrimiento
Y entonces no sé si te ha pasado que a alguien le pasa algo negativo y cualquier otra es, no, pero fíjate que a mí, o sea, a ver quién gana Sí. en tragedias, en lo que me pasa, en lo que... Y las cosas positivas como que esas no tienen tanto éxito, ¿no? Así es, sí. O sea, como vemos hoy en día los periódicos, pues se venden más los amarillos que los que no. Es que el drama es rico. El drama, ¿no? El drama. Sí. Sí, el drama es algo muy rico para las personas, llama mucho la atención, quita mucha energía. Sí, muchísimo. Entonces, sí, no, es como un tema mucho más, como de diálogo, como de... Te identificas más en la tragedia que en el éxito. Así es. ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno, ¿te parece, Mary, que vayamos a comercial? Muy bien, claro Muy que bien, sí. Regresamos. Gracias.